Nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios, glorificamos a un Dios vivo y vamos a orar todos por aquellos que están enfermos en estos instantes, por aquellos que nos están escuchando en distintas partes del mundo. Vamos a hacer una oración por todos. Bendito Dios Todopoderoso, te amamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, te pedimos de tu amor, de tus grandezas, de tus misericordias que sean derramadas en cada corazón de aquellas personas que están padeciendo, que están enfermos. Señor, pon tu mano de poder, que tu Santo Espíritu les toque y les dé bendición desde la tapa de sus cabezas hasta la punta de sus pies, sanándolos, liberándolos y haciéndolos libres para tu honra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11 al verso 13, dice así la palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de cada uno de nosotros que estamos aquí en la iglesia La Nueva Unción. Y te pido, Señor, que tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Toda obra perversa del diablo está atado, reprendido, echada fuera de este lugar, fuera de los hogares de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hace 15 días vimos la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el creyente. En el primer nacimiento de padre y madre, toda la humanidad nacimos en pecado, porque nosotros venimos de la descendencia de Adán y de Eva, en la cual estamos enemistados con Dios Padre y necesitábamos reconciliarnos con Él. Y la única manera de lograrlo era tener un segundo nacimiento del agua y del Espíritu. Entonces vemos de que nosotros necesitábamos un segundo nacimiento para reconciliarnos con el Padre, pero también en el segundo nacimiento nos salimos del dominio del diablo. Aleluya. Y Dios preparó todo para que todo aquel que quiera ser libre sea libre. Todo depende de usted, si quiere ser libre. Todo depende de usted, si quiere pertenecer a Dios o quiere seguir siguiéndolo en la corriente al diablo. Dios es un Dios que te da libertad a lo que tú quieras, pero acuérdate que va a llegar el día en que Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste en el tiempo, en la oportunidad que yo te di en el planeta Tierra? Si usted no hizo nada para Dios, Dios no va a encontrar nada de lo que usted haya hecho para Él. Ahora, veamos la similitud que hay
en el nacimiento del Señor Jesús, al nacimiento que tuvimos nosotros para ser creyentes, para que Satanás nada tuviera en nosotros. El Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, por Dios. Amén. Y nosotros también fuimos engendrados por Dios en el segundo nacimiento del agua y del Espíritu. Aleluya. Ahora vemos que Dios nos dice que nosotros en el segundo nacimiento no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, Dios nos está diciendo que el hombre nada tuvo que ver en el segundo nacimiento del Espíritu. Nada tuvo que ver el hombre en el segundo nacimiento, que es del agua y del Espíritu. Aleluya. Y por este acto, Dios nos dio el poder de ser hechos y llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Y ahí está la respuesta en el verso 13. ¿Por qué? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. El Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, por Dios mismo. Nosotros fuimos engendrados por Dios. Y lo mismo lo que Dios hizo en el Señor Jesucristo para que Él saliera triunfador en esta tierra, Dios hizo lo mismo con nosotros. Aleluya. Hizo lo mismo con nosotros, Dios. Porque nosotros tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que ser valientes. Tenemos que luchar. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué nosotros decimos que somos hijos de Dios? ¿Por qué? Por el segundo nacimiento del Espíritu. Amén. Por eso. Gloria a Dios. Porque la misma Escritura nos dice que Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque no fuimos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, en el segundo nacimiento, el hombre, el ser humano, no tuvo nada que ver. ¿Para qué? Para que Satanás nada tuviera con nosotros. Para que nosotros fuéramos libres. Amén. Todo depende de ti si tú quieres ser libre. Aleluya. Todo depende de ti si tú quieres vivir en esclavitud. Pero Dios, mi amado Jesucristo, ya te hizo libre. Aleluya. Libre. Para que sirvas a Dios. Para que ames a Dios. Para que usted predique la palabra de Dios tal y como está escrita. Ahora, ¿cuándo obtenemos el segundo nacimiento del Espíritu? La respuesta es esta: cuando creemos en el sacrificio del Calvario y que Cristo fue al infierno por nosotros y que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces nosotros allí obtenemos el segundo nacimiento, que es del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Y tenemos que poner por obra lo que hemos creído. Lo invitamos que venga a nuestro corazón,
inmediatamente en el mismo momento de la conversión. La palabra conversión es el acto en que el hombre se vuelve a Dios, abandonando el pecado. Amén. El Espíritu Santo viene a la persona. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros. Aleluya. Y Él empieza a trabajar en nuestra persona y produce en el corazón del creyente y por la fe, en un solo instante y en una sola y única intervención, produce las siguientes 8 operaciones. Aleluya. 8 operaciones del Espíritu, lo cual vamos a estudiar cada una de ellas. Amén. Lo primero que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente, regenera al creyente. Punto número 2, le bautiza. Aquí hay mucha confusión en el bautismo, cosa que vamos a estudiar muy cuidadosamente en el siguiente estudio. ¿Ve? Le adopta, punto número 3, le adopta. Punto número 4, es recibido por él. Punto número 5, le sella. Y punto número 6, dice, le entrega las arras de la salvación eterna. Punto número 7, va a morar en él para santificarlo. Punto número 8, le unge para el ministerio. Una persona que ha aceptado a Cristo no puede quedar igual, porque el Espíritu Santo ya realizó 8 operaciones en aquel corazón, lo regeneró. Ahora me doy cuenta el por qué yo empecé muy rápido a poner por obra la palabra de Dios, en orar por los enfermos. Cuando yo nací de nuevo, comencé a orar por los enfermos y ¿sabe qué pasaba? Se sanaban, les hablaba del plan de salvación y aceptaban a Cristo. Y todo esto lo podemos hacer todos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Y cuando nací de nuevo, llevé el mensaje de Dios a las personas, orando por ellos, liberándolos, y a los 9 meses de haber nacido de nuevo, fui al estado de Sinaloa a predicar en una campaña de 3 días, donde Dios fue exaltado por un pueblo que no le conocía. Gloria a Dios. Porque ese pueblo vio las señales, los prodigios y los milagros, donde Dios me confirmó que Él existe, que Él es real y que estaba sirviendo al Dios verdadero. Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios te puede usar a ti también. Dios quiere usarte, pero tú te tienes que dejar a como Él quiera, no como tú quieras. Amén. Muchos, el error que tienen ellos quieren enseñar a Dios. No, tú te tienes que enseñar a oír a Dios y hacer lo que Dios dice. Amén. Entonces sí, mi hija sí baila con el Señor. Entonces sí, las cosas van a funcionar de la manera que Dios quiere. Entonces Dios me mostró que era real, que era poderoso, y comencé a tener muchas vivencias. Y Dios puede usar a cualquiera que se atreva a creer lo que Él dice en su palabra, no importando que tengas semanas, meses o años de haber nacido de nuevo. No importa, tú ya tienes algo nuevo y tienes al Espíritu Santo que está dentro de ti. El Espíritu Santo ha trabajado
en el mismo momento de que tú naciste de nuevo. Él realizó 8 operaciones allí. Gloria a Y Dios. Dios puede usar a cualquiera. No importa que tengas horas de haber nacido de nuevo. Solamente tenemos que ser atrevidos a lo que Dios dice en su palabra, ponerla por obra. Amén. Si tú la pones por obra, Dios va a realizar. Porque Él dice que su palabra no vuelve a Él vacía, Amén. sino la hace prosperar para lo que Él envió. Amén. Entonces, vemos que Dios en este caso usó a un bebé espiritual de 9 meses de haber nacido de nuevo. Oh, hermano, yo nací de nuevo. A la semana estaba orando por la gente, le estaba hablando de Cristo. Comencé a predicar en una misión, ayudarles ahí, porque yo me quería entrenar. A entrenar. Y qué hermoso es, al año y medio. ¿Sabes qué? Dios me dio la oportunidad de estar en una campaña entre pastores reconocidos. Me dio la oportunidad, Dios, no fue el hombre, fue Dios. Mi pastor me dice, Héctor, tengo algo nuevo para ti. Y yo le dije que voy a predicar en una campaña en Rosarito, donde va a predicar usted y el pastor Luis Serna. Dice, sí, ¿quién te lo dijo? Dios me lo dijo anoche. Anoche me lo dijo. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? Eso es lo que Él me quería decir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me comenzó a hablar muy pronto? Porque, ¿sabes qué? Si tú quieres ser un cristiano verdadero, tú debes de estar cansado de este mundo cochino y miserable. Porque si tú no estás cansado, ¿sabes qué? Tú nunca vas a ser un cristiano a como Dios quiere que tú seas. Aleluya. Es por eso que nosotros tenemos que amar a Dios. Hay mucha gente que dice, no, pues yo no soy muy malo. Pues quiero que te sepa, no importa qué tan bueno seas, pero si no has recibido a Cristo como tu único Salvador personal, no has cumplido con las leyes de Dios. Y las leyes de Dios es que tú, como ser humano que naciste en pecado, tienes que nacer de nuevo. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, Dios me comprobó que Él es grande, que te quiere usar a ti. Pero tú te tienes que atrever a creer, a no seguirle la corriente a la gente, a no ser un payaso de la gente. Tú hablar lo que Dios dice y deja el jijiji y jajaja terrenal y diabólico. Entonces sí vas a ser un verdadero creyente en la cual Dios va a confiar en ti. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios dice, atrévete a creer lo que yo digo y vas a ver mi manifestación. Porque Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Gloria a Dios. Jesucristo sigue sanando, Jesucristo sigue liberando, Jesucristo es nuestro todo. Y el Espíritu Santo también es nuestro todo. Amén. Porque tenemos que obedecerle a Él, al Espíritu Santo. Porque Dios dice, te tienes que atrever a creer, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible a todo aquel que cree lo que Dios dice en la Santa Biblia. Todo le es posible, dice Dios. Además de eso, cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo realizó estas 8 operaciones. Y además de eso, Dios nos dio su armadura, desde la tapa de nuestras cabezas hasta la punta de nuestros pies.
Es como un guerrero antiguo que usted encuentra en los museos la protección que tenían los guerreros antiguos, que no les hacía nada las armas que se usaban en ese tiempo. Entonces Dios nos dio su armadura. En el mismo momento los dones del Espíritu Santo están allí. No tenemos nada que perder. Además de eso, me di cuenta que Dios nos ha dejado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas para destrucción de fortalezas satánicas. Porque nuestro enemigo no es el que vemos. Nuestro enemigo es el que está dentro de la persona que quiere tu mal. Entonces, Dios nos ha dejado todo. Estamos pero bien equipados para ser semejantes a Jesucristo. Porque es la petición de Papá Dios, de que nosotros seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo nos dice, lo dejó escrito para que no se nos olvide. Él dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y mayores que esas harán, porque yo voy al Padre. ¡Aleluya! Ustedes tienen la protección de mi Padre, el dueño del almacén, el que te da, el que ordena, y ustedes me tienen a mí como su abogado, que estoy intercediendo por cada uno de ustedes, y ustedes tienen al Espíritu Santo que te ayuda a orar como conviene. Amén. Dice, ustedes lo tienen todo para que sean iguales que mi Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Pero primeramente tenemos que nosotros que luchar por irnos santificando. Tenemos que luchar para nosotros caminar con Dios mano a mano. Amén. De no irnos por lo que vemos, sino irnos por lo que no vemos. Y cuando nos vamos y caminamos por lo que no vemos, estamos caminando de acuerdo a Dios y empezamos a andar en el Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué trabajo empezó a hacer el Espíritu Santo en nuestros corazones? Punto número 1 vimos. Regenera al creyente, nos regeneró. Ahora vamos a escuchar muy cuidadosamente la palabra regeneración. Regeneración es el milagro. Desde el momento que usted decide abandonar el pecado, ya Dios hizo un milagro en usted. Porque Dios es un Dios milagroso. Amén. Regeneración es el milagro por el que esta alma muerta es resucitada y engendrada de nuevo, cambiando de naturaleza y recibiendo el nuevo nacimiento y la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, usted dirá, ¿por qué Dios tuvo que hacer todo nuevo? La cosa es muy sencilla. Porque todo lo que agarra el diablo lo deja inservible. Amén. Lo deja inservible. Usted puede ver una persona con una personalidad extraordinaria, pero la droga y el alcohol lo hace ser un inservible. Amén. Todo lo que agarra el diablo lo hace inservible. Así que usted no defienda al diablo. Es su enemigo. Amén. Enemigo de nuestro Padre Dios. Así que no diga, hermano, no hable tanto del diablo. ¿Por qué no oramos por él? Dicen muchos.
ignorantes de la palabra de Dios? ¿Por qué no oramos por él para ver si se salva? No, él ya no tiene salvación. Él es diablo y el diablo ya fue. Ya tiene su juicio. ¿A dónde va a ir a parar? Pero no se quiere ir solo. Se lo quiere llevar a usted también. Se lo quiere llevar. Y te dice, no, le vas a hacer caso a él. No. Tú estás muy bien. Estás muy bien, te va a decir. Sí, bien torcido. Bien mal estás. ¿Qué? ¿Vas derechito al tormento eterno? Por eso tenemos que nosotros que dejar que Dios cambie todo nuevo en nuestro ser interior. Amén. Dios tuvo que trabajar mucho en nosotros y poner todo nuevo para poder tener comunicación con Él. No teníamos comunicación con Dios. Estábamos separados. Es como si unos cables de electricidad usted corta. Los corta, se acabó la comunicación. Así estaba, derroto nuestra comunicación con Dios. Ya se había ido la luz, porque usted cortó el cable de la electricidad y no hay luz. Y si no hay luz, andamos en tinieblas. Y las tinieblas son del diablo, no son de Dios. La luz es de Dios. Así que Dios tuvo que trabajar mucho en nosotros y poner todo nuevo para poder tener comunicación con Él. Es por eso que la Escritura dice en San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios dice, ustedes que han hecho la decisión de servirme, no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino ustedes son engendrados por mí, dice Dios. Amén. Entonces, como estábamos muertos espiritualmente, Dios tuvo que resucitarnos de entre los muertos y nos dio vida engendrándonos de nuevo y nos dio un espíritu nuevo y arrancó de nosotros la naturaleza pecaminosa para que nosotros seamos valientes, para que nosotros seamos sus servidores y no seamos unos cobardes, miedosos y acomplejados, porque Dios quiere un pueblo que vaya hacia adelante, que nunca se den por vencidos y que nunca se escuche la frase no se puede. En las cosas de Dios no debemos de mencionar esa palabra, no se puede, porque el mismo Dios Todopoderoso nos dejó escrito que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Que no hay nada que no podamos hacer en Cristo. San Pedro nos comprueba lo que estamos hablando y nos dice, Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos, dice San Pedro, siendo vueltos a nacer otra vez. No, y dice la palabra de Dios, siendo renacidos, volviendo a nacer otra vez, no de simiente corruptible, no de padre y no de madre, sino incorruptible, sino de Dios, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Este es un nacimiento milagroso. Amén. Milagroso, lo cual nos demuestra que la palabra de Dios es poderosa, llena de vigor, llena de fortaleza,
que penetra hasta lo más profundo del corazón y convierte al individuo en un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí es, en la regeneración, aquí es donde nace la nueva criatura. Aquí es donde Dios dice, borrón y cuenta nueva. Aquí yo te perdono todos tus pecados. De aquí en adelante, tú me vas a dar cuenta. Tú me vas a dar cuenta de tu vida. ¿Qué has hecho para mí? Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios es un Dios que sabe trabajar. Sabe trabajar. Ahora vamos a ver el punto número 2 que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Somos bautizados, nos bautiza el Espíritu Santo. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Cristo? Para bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Para eso, y es lo que hace el Espíritu Santo, nos bautiza. Ahora, después del 1 va el 2, ¿verdad que sí? Amén. Tenemos que llevar un orden, porque no puede haber bautismo si no hay regeneración. Amén. Si usted no nace de nuevo, no hay bautismo. No hay bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 7, versos 38 al 39. Dice, el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué Espíritu íbamos a recibir? El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. En el mismo momento de la regeneración nace la nueva criatura que tiene que ser bautizada por el Espíritu Santo, y esta es la razón por la cual en nuestro ser interior correrán ríos de agua viva para sumergir a la nueva criatura. Gloria a Dios. Porque sin el bautismo del Espíritu no se puede ser salvo. Sin el bautismo del Espíritu no se puede ser salvo. Y aquí muchos confunden todo esto, pero nosotros vamos a profundizarnos el próximo domingo en esto, amados hermanos, del bautismo del Espíritu Santo. Gloria. Entonces vemos, porque sin el bautismo del Espíritu no se puede ser salvo, ni se puede ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque sin el Espíritu Santo no eres de Cristo. Tenemos que ser de Cristo Amén. para poder que haya bautismo. Aleluya. Si no hemos aceptado a Cristo, no puede haber bautismo con el Espíritu Santo. No puede. Primero, necesitas regeneración. Y segundo, ser bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, vemos que el bautismo del Espíritu es el acto por el cual Dios nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y todo esto se logra naciendo de nuevo. Y hasta aquí hemos logrado mucho de ser miembros de la familia de Dios. Amén. En la regeneración y el bautismo nos lleva a ser miembros de la familia de Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, punto número 3.
el Espíritu Santo nos adopta como hijos de Dios. Ya no somos huérfanos. No. Jesús lo dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré un consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver el punto número 3. El Espíritu Santo nos adopta como hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versos 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cómo le llama aquí al Espíritu Santo? Espíritu de adopción. ¡Wow! Por eso el Espíritu Santo es nuestro todo también. Amén. Jesús es nuestro todo y el Espíritu Santo es nuestro todo. Aleluya. Ellos están por nosotros, Amén. para ayudarnos, para bendecirnos, para que hagamos el trabajo. Y aún, dijo mi Jesús, para que hagamos un trabajo mejor del que Él hizo en la tierra. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Qué paquete tan grande nos ha dejado, hermano! Pero tenemos que luchar. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gloria a Dios. Ahora sí podemos decir que tenemos un papá, dice. Amén. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y nos ha adoptado. Y el Espíritu Santo enseña a la nueva criatura a decir, Abba, Padre. Gloria al Señor. Verso 16. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu. Vea, está hablando de dos espíritus. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu humano. Amén. Se comunican de que somos hijos de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Por eso nos llamamos hijos de Dios. Pero mucha gente dice, no. ¿Cómo que tú eres cristiano? Yo también soy cristiano. ¿Qué crees, que yo soy un animal o qué? No. Hay que basarnos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces sí podemos hablar. Si no sabemos lo que Dios dice, nos vemos más bonitos calladitos. Aleluya. Porque de otra manera estamos contradiciendo a Dios. Porque aquí lo que hablamos es palabra de Dios y no palabra del hombre. Amén. Dios nos dice, ustedes no tienen por qué tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de esclavitud. Dios no nos dio un espíritu de temor. Dios nos dio un espíritu valiente. Dios nos dio al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos defienda. Quien está en usted lo defiende. Amén. Pero déjese defender. Usted se quiere agarrar greña con greña. Y ese no es ser cristiano. Eso es ser un carnal bien hecho, que no ha conocido a Dios todavía. Los que conocen a Dios, ¿sabes qué? Todo dejamos en las manos de Dios. Amén. Que el Dios del cielo se encargue de aquella persona. Aleluya. Porque si nosotros queremos actuar a la manera humana, ¿sabes qué? Vamos a echar a perderle el trabajo a Dios. Así Y es lo que ha hecho el ser humano, echarle a perder el trabajo a Dios. Todo lo que hace el humano es
el humano sin Dios es para contradecir a Dios. Para contradecir a Dios. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Ustedes no tienen por qué tener miedo a nada. Porque les he dado el Espíritu Santo que los hace ser hijos de Dios. Amén. No hijos del carnicero que está sin Dios, sin esperanza. No hijo de aquella persona rebelde que no quiere nada con Dios. Los hace ser hijos de Dios. Nosotros somos tan privilegiados. Tenemos un Padre poderoso, dueño de todo lo que hay en el planeta Tierra. Amén. Dueño de tus terrenos, de sus casas, de todo. Dios es el dueño. Amén. Dios es el dueño. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nos conviene a nosotros. Amén. La Biblia dice en el libro de Proverbios que al impío Dios les ha dado trabajo para que amontonen. Dice, para que las riquezas del pecador lo gocen los justos. Amén. Gloria Los que a le Dios. sirven a Él. Oh, alabado sea el Señor, hermanos. Gózate, hermano. Y si no, pues háganle cosquillas. De modo de que nos den una sonrisa y quiten la cara de Drácula. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Dios dice que nos ha dado el Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios. Y por medio de Él se pueden dirigir conmigo y decirme, Padre, Padre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya somos hijos. Usted no le va a decir en lo terrenal a alguien, papá, cuando no es su papá. Si usted le dice papá a alguien, va a decir, pues, no está completo el individuo. Anda mal, no sé de dónde, si de la transmisión o del motor, pero anda mal. Me dice papá, cuando ni primos somos, hombre, menos yo su padre. Qué tremendo, el único Padre que tenemos nosotros que nos ama, que nos bendice, que quiere lo mejor, es nuestro Padre Celestial. Ese es el Padre que nunca nos va a fallar. Ese es el Padre que nos va a amar siempre. Gloria a Dios. Siempre nos va a amar. Y estamos hablando de cosas espirituales, donde Dios quiere el primer lugar. Amén. Dios quiere el primer lugar. No que lo dejes al último allá como algo que no sirve. Como que algo no tiene importancia. No. Dios quiere que nosotros le demos importancia a Él. Porque Dios nos dice que sin Él no somos nada. Amén. No somos nada. Nadie puede pagar para que tú no vayas al infierno. Nadie tiene ese poder. Solamente siguiendo las instrucciones de Dios lo podemos lograr. Amén. Así de que Dios, por medio de Él, nos podemos dirigir con el Padre y decirle, Padre, Padre. Porque ya somos hijos de Dios por el sacrificio del Calvario, en la cual Jesucristo dio la vida y nunca se dio por vencido y logró ser un vencedor. Amén. Gloria al Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que valorar lo que Cristo ha hecho. Dios nos marca en su palabra que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora veamos, amados hermanos, la Biblia dice que somos recibidos por nuestro instructor y maestro, el Espíritu Santo, para ser guiados por Él. Para eso nos recibió el Espíritu Santo, para Él ser nuestro maestro, nuestra guía.
Amén. Y dice la palabra de Dios, 1 de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Tú por ninguna traición humana te tienes que guiar. El Espíritu Santo te va a enseñar. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a dirigir a toda verdad y Él nunca te va a enviar a mentira. Y dice la palabra de Dios, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe fuera de Dios. Si alguien te habla de Dios, alabado sea el Señor. Si está escrito en la palabra de Dios, hay que aceptarla. Amén. Así dice, como la unción misma. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Amén. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Dice, así como la unción, así como el Espíritu Santo mismo te enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dios nos dice que en el mismo momento de nuestra conversión fuimos ungidos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Con estas palabras Dios nos da a saber que si una persona le ha entregado su vida a Cristo, no puede quedar igual. Usted no puede quedar igual. ¿Por qué no puede quedar igual? Porque Dios hizo 8 operaciones en usted y Dios le ha proveído la armadura de Dios, los dones del Espíritu Santo y las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino son poderosas para destrucción de fortaleza. Por eso no podemos quedar igual. Por eso no podemos seguir siendo los mismos. De mal en peor. Tenemos que ser mejores cada día. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos y transformados para ser una persona diferente a lo que éramos antes. Porque ahora no somos enseñados por el hombre, sino por el Espíritu Santo, que es Dios, y su manera de ser es muy diferente a las demás personas. Es muy diferente. Aleluya. Si el hombre te enseña sin Dios, te va a enseñar de las cosas que se ven. Te va a llevar por vista. Pero si el Espíritu Santo te enseña, Él te va a llevar por las cosas que no se ven, por las cosas del Espíritu. Y nosotros, como hijos de Dios, somos Espíritu. Amén. El verdadero tú es el que está dentro de ti, que es tu Espíritu. Gloria a Dios. Y esta es la razón por la cual Él quiere que tú dependas de Él y que nadie te enseñe, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro maestro particular. Hasta maestro particular nos puso Dios. Tanto nos ama Dios que nos puso un maestro particular, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo mora en esta casa para enseñarte, para dirigirte. Imagínense, muchos se llaman cristianos y andan más chuecos que los rieles del tren, duros para enderezarlos. No se quieren enderezar. ¿Qué quiere decir eso? Que están muy contentos de acuerdo al sistema del mundo. Están muy de acuerdo con Satanás y no están de acuerdo con Dios. Pero, ¿somos o no somos? Gloria a Dios. Tenemos que ser cristianos, que Dios nos haya regenerado, nos haya bautizado
y nos haya adoptado y seamos ya recibidos por Él como hijos de Dios. Amén. ¡Qué tremendo! Entonces, Él nos tiene un maestro particular, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros y Él habita en tu casa. Amén. Ese maestro está ahí de día y de noche. ¿Por qué no comprendemos la palabra de Dios? Porque no te dejas enseñar por el Espíritu Santo. Porque tú quieres caminar por vista a los evangelios, que no se preocupan por avanzar, sino quedar estancados como agua estancada. Lo mismo. No, Señor. Usted tiene, como cristiano, tiene que conocer los derechos que tiene como hijo de Dios. Lo que usted le dejó a su padre, la herencia. Tenemos dos herencias, antigua herencia y nueva herencia. Amén. Así que tenemos que estudiarla muy bien para poder saber qué es lo que me pertenece. Aleluya. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo enfocarme para guerrear contra Satanás y sus demonios? ¿Qué tan hombre soy? ¿Qué es lo que yo sé de Dios? ¿En qué me baso? Y eso es lo que necesitan los cristianos día a día, enfocarse en la palabra de Dios y saber quiénes somos en Cristo. Que Dios siempre está a nuestra ayuda. Amén. Siempre Él nos quiere ayudar. Punto número 5. Dice así: el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Vean lo que hace el Espíritu Santo. Nos sella como propiedad de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo es nuestro todo y debe de ser nuestro todo. El Espíritu Santo, así como el Señor Jesús es nuestro todo. Porque Él está ahorita aquí en la tierra para guiar al pueblo de Dios y prepararlos para el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, verso 30. Yo lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Y dice de esta manera: no haga que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello, de identidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un sello de identidad. Amén. Es un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dice en Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, preguntémonos, ¿por qué fuimos sellados? ¿Por qué? Y nos vamos a 1 Corintios 6:20 y nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Tú ya no te perteneces a ti mismo. Dios ya te compró. Si tú eres cristiano, Dios ya te compró. Amén. Ya tú no te debes de mandar tú mismo. Tú debes de permitir que el Espíritu Santo te dirija a ti a toda verdad. Entonces, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu humano, los cuales son de Dios. Amén. ¿Por qué dice en vuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo es de Dios. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo, hermano. Tenemos que cuidarlo. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver, Él tuvo que sellarnos porque somos propiedad de Dios. Punto número 6. El Espíritu Santo es nuestras arras que se entrega como garantía de que este contrato se cumplirá. Y para que comencemos a disfrutar la herencia que pretendemos alcanzar. Al final de Efesios 1:13 leímos que dice: fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vea cómo Dios trabaja. Segunda de Corintios 1:22 dice: Él también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es la garantía que nosotros somos de Dios. Amén. Ahora entiende el por qué Él es nuestro todo. Es que ahora somos de Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Aleluya. Es por eso que el Espíritu Santo está de esa manera. Y usted dirá, no nos pertenecemos al Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo que mora en nosotros? En Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es celoso. No quiere que andemos jugando con Dios. Él quiere día a día irnos mejorando. Él es celoso y dice: no le coquetees al diablo, no le sigas la corriente, porque todo lo terrenal va a perecer, todo, y nada de lo terrenal ocupamos para entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Así que nos conviene prepararnos aquí en la tierra para pasar el examen de la ciudadanía de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos prepararnos. Amén. Y Dios nos ha dado un maestro para que esté con nosotros, para que more en nosotros, para que esté en casa siempre enseñándonos. Imagínense cuando un matrimonio se den unos agarres ahí en su casa y se dicen hasta lo que no son. ¿Cómo estará el Espíritu Santo? Ahí está en casa. Ahí está en casa. ¿Me oyó? Ahí está en casa. Aleluya. ¿Quién? El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Amén. Punto número 7. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros para santificarnos, para que nos parezcamos más a Jesús, para hacer las obras de Jesús, para que nosotros imitemos las pisadas de Jesucristo, para que nosotros andemos en esta tierra en novedad de vida, para que la gente vea que nosotros somos diferentes a todos los demás, que nosotros no somos convenencieros, que nosotros no andamos detrás de alguien que porque tiene dinero
No, si el dinero fuera la salvación, ¿sabes qué? Pues ¿para qué estábamos aquí? Nos llevaríamos fabricando dinero. Pero la salvación está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros para santificarnos. Para santificarnos. Por eso Él se vino a vivir con nosotros. Él se vino a vivir con nosotros. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 3, verso 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, mora en vosotros? Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. ¿Qué dice Dios? Que nosotros somos santos. Amén. Eso lo dice Dios. Y se lo dice Dios, yo le creo. Amén. Y tengo que caminar y luchar por caminar en la santidad de Dios. Porque Él me dice, sé santo porque yo soy santo. Gloria. Alabado sea Dios. Ahora, vea la importancia que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si está el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a vivir según la carne, dice la palabra de Dios. Ahora vemos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si Dios está en ti, tú no vas a vivir en la carne, dice Dios. Amén. Tú vas a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está dentro de ti para santificarte, para hacerte mejor, para que seas semejante a Jesucristo. Para eso está el Espíritu Santo. Ahora dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, si alguien no tiene el Espíritu Santo morando dentro de la persona, el tal no es de Dios. No es de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Así que no me alegue a mí, aléguenle a Él. Él lo dejó escrito de esa manera y Él sabe todas las cosas. Amén. Dice que no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de Él. ¡Qué tremendo! Ahora, punto número 8. Si tú ya tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos unge para la obra del ministerio. ¿Se acuerdan que le dije que el Espíritu Santo me comenzó a mover pronto de que yo nací de nuevo? De que como Dios hacía milagros, maravillas. ¿Por qué? Porque me atrevía a hablar de Dios, de la palabra de Dios, y Dios confirmaba su palabra, porque su palabra es la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos unge para que salgamos a predicar. Y miren lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto, dice, proviene de Dios, no proviene de los hombres, proviene de Dios. Dios dice, y todo esto yo les estoy hablando a ustedes a través de mi Hijo. Yo les estoy hablando. Amén. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
Dios que nos reconcilió, dice allí, consigo mismo por Cristo. Amén. Nosotros estamos enemistados con Dios Padre y necesitamos una reconciliación, y por medio de Cristo fuimos reconciliados con el Padre. Amén. Y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios. Nos encargó que habláramos del plan de salvación, porque la humanidad que todavía no tiene el Espíritu Santo morando dentro de ellos, el tal no es de Dios. Amén. No le pertenece a Dios. Entonces vemos, ahora Dios nos envía a nosotros en medio de lobos a que lleves el Evangelio de Cristo, porque ya fuimos ungidos por el Espíritu Santo, y Él va con nosotros, porque vive dentro de nosotros. Amén. A donde quiera que tú vas, va el Espíritu Santo contigo. Amén. Pregúntate, ¿a dónde he metido yo al Espíritu Santo? ¿A dónde lo he metido? Al Espíritu Santo. Porque a donde quiera que tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Amén. ¿Por qué? Porque Él mora dentro de nosotros. Amén. Y nos ha dado el poder, el Espíritu Santo, de sanar, de consolar y liberar a la gente de las manos del diablo mediante el plan de salvación, capacitándonos para poner por obra el significado de la palabra evangelio, que significan buenas nuevas. Nosotros debemos de hablarle a la gente, llevarles las buenas nuevas. Estás enfermo, no tienes por qué estar enfermo. Estás triste, no tienes por qué estar triste, porque ya llegó el Evangelio de Jesucristo que te hace libre, porque ya Cristo murió, ya Cristo resucitó de entre los muertos, y ya Cristo nos ha comprado con precio de sangre y nos ha dado su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Nos ha dado poder sobre Satanás y sus demonios. Amén. Todo esto te ha equipado Dios. Gloria a Dios. Lo que ha pasado, que no se ve el poder que habla la palabra de Dios, porque muchos dicen que aman a Dios y no lo aman. Predicadores hay que dicen que aman a Dios, hablan muy bonito, pero pura sabiduría humana, no es sabiduría del Espíritu. No es una sabiduría del empuje que da Dios para poder que tú vayas a hacer el trabajo de Dios. ¿Por qué no hemos hecho el trabajo? ¿Por qué un bebé de 9 meses de haber nacido de nuevo hizo el trabajo de llevar el ministerio de la reconciliación a un pueblo pagano, a un pueblo rebelde, un pueblo donde hay de todo? ¿Y saben qué? Aún allí Dios me sacó adelante. Así que, amados hermanos, seguiremos estudiando la palabra de Dios que nos hace libre. Que el Señor me le siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.